Gloria a Dios. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí una vez más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a la palabra. Vamos a la palabra, Mateo capítulo 6, versículo 2. Ya casi terminamos ese versículo. Yo sé que a lo mejor algunos ya estarán un poquito quizás desesperados de que no salimos de ahí. Pero con el favor de Dios ahí vamos despacito. Damos gracias a Dios porque estamos aquí hoy. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ya estamos aprendiendo un poquito. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, el honor y toda la alabanza que somos capaces de dar, Señor, te la damos a ti y solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús queremos suplicarte, Señor, que tú tomes este lugar y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, ministre en nuestros corazones y seamos edificados para gloria tuya, Padre. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, a ti nos rendimos, Señor, y a ti te suplicamos que tú bendigas este lugar, bendigas a los que vienen en camino, bendiga a los que ya estamos aquí, Señor, a los que lleguen por primera o segunda vez, Señor, bendícelos grandemente, Señor, que tu nombre sea glorificado en este lugar. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Es todo. ¿Qué se acuerdan? A ver. La bendición de Dios se ve de muchas maneras. Se ve de muchas formas, no es nada más dinero, aunque mucha gente busca más el dinero que otra cosa, pero lo cierto es que la bendición de Dios se ve de muchas formas. Por ejemplo, si voltean a su mano derecha hacia atrás, van a ver una calefacción que nos regalaron y la trajimos apenas ayer. Así que pues es parte de la bendición, ¿verdad? Gracias a Dios que... Por cierto, si tienen frío, díganme para decirle a nuestro hermano Eve, a ver si nos hace el favor de prender los calentoncitos. Esos calentones que están ahí, hermanos, los vamos a subir al comedor. Vamos a ver cómo funciona la calefacción. Esperemos que nos dé el abasto suficiente. Es una calefacción más o menos grandecita para el templo que tenemos. No está muy grande el templo, así que probablemente sí nos dé el abasto. Así que esos calentoncitos los vamos a subir uno al comedor. Yo creo que hay al comedor. No sé si uno o los dos, y vamos a tratar de conseguir también uno para el salón de los niños, para que los niños también tengan su calentoncito, porque a veces nos ocupamos mucho del santuario y a veces los salones los tenemos un poquito descuidadones, y los niños también son personas, ¿sí sabían? Chiquitas, pero son personas también. ¿Hay un calentón arriba? Ok, para ver si lo Amaris, para que tengan las copias de la clase. ¿Quién le tocará la clase para la próxima semana? ¿A Joan? ¿A ti? Te las hago llegar en esta semana para que las tengas las hojas. Ok, bueno, decíamos, la bendición de Dios abarca muchas cosas, muchas. El simple hecho de poder estar aquí hoy, de haber llegado caminando o en mueble, no sé cómo llegaron ustedes, de haber llegado a tiempo o haber llegado un poquito tarde porque se les atravesó el tráfico ahí en el panteón. Pero ya estamos aquí, es una bendición. Amén, es una bendición poder estar aquí. ¿Qué más? ¿Qué más vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Bueno, dije, ande. Dijimos que la semana pasada que en el Antiguo Testamento Dios le pedía al pueblo de Israel que trajeran diezmos y ofrendas. Era parte del culto de los judíos y es parte del culto de la iglesia también, traer diezmos y ofrendas al Señor en señal de alabanza, en señal, dijimos, de gratitud. Dijimos que una persona que diezma es una persona fiel. ¿Por qué? Porque al traer su diezmo está mostrando fidelidad, al menos en ese sentido, y esperamos que en todos los demás también. Dijimos que una persona que diezma es una persona que demuestra gratitud, porque el diezmo se da por gratitud, no para que Dios nos dé, sino por lo que Dios ya nos dio. Dijimos que ofrendas y diezmos son ofrendas o son entregas que se hacen al Señor
Proporcionales, ¿qué quiere decir esto? Que yo cuando diezmo siempre doy en proporción a lo que recibí. Cuando ofrendo siempre doy en proporción a lo que recibí también. La palabra del Señor nos dice en cuanto a los diezmos que el diezmo debe ser la 10ª parte de lo que yo recibí. O sea, no me exige más que la 10ª parte. Es en proporción a lo que recibí. ¿Me explico? En ofrendas es igual, dice el apóstol Pablo, cada uno dé según haya prosperado. ¿Sí? Cuando está pidiendo aquella ofrenda para los santos de Jerusalén que estaban pasando hambruna, Él les dice, cada uno dé conforme haya prosperado, según haya prosperado. Es en proporción. ¿Sí me explico? Ahora, dijimos también que una diferencia entre diezmos y ofrendas es que en el diezmo Dios exige la 10ª parte. En las ofrendas es voluntario. Cada uno dé como propuso en su corazón, y cada quien es libre de proponer en su corazón lo que cada quien quiera dar. No es de que aquí los de 1000, acá los de 500, no. Cada quien conforme haya propuesto en su corazón es lo que trae a la casa de Dios, ¿sí? Ok, dijimos que esos ejemplos que vimos del Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento sobre los diezmos y las ofrendas, contienen importantes principios sobre la mayordomía del dinero que son válidos para los creyentes del Nuevo Testamento. Y el primer principio que vimos, por ahí está, no tengo prendido acá, no sé si ya prendieron la computadora. El primer principio que vimos, hermanos, dijimos que enseña que todas las personas deben de tener en cuenta que todo lo que tienen le pertenece al Señor. Nada de lo que decimos nuestro es realmente nuestro. Esta computadora yo puedo decir que es mía porque Dios me la dio para que yo la administre, para que yo la use, pero en realidad es de Él. ¿Me explico? La ropa que traemos puesta, los zapatos que traemos puestos, las cosas que tenemos en casa, si alguien tiene trabajo, si está prendida la computadora, mija, no me está dando señal acá. A ver, entonces, dijimos que todo lo que tenemos pertenece al Señor. Todo lo que hay aquí, ¿de quién es? Es del Señor. Todo está aquí, hermanos, para ser usado para la gloria de su nombre. ¿Sí me explico? Todo lo que está aquí, todos nosotros mismos. Pablo le dijo a Filemón, por no decirte que tú mismo te me debes a mí también. Y estamos conscientes de que lo que Pablo escribió era palabra de Dios para la iglesia. ¿Estamos? Entonces, el primer principio sobre la mayordomía del dinero enseña que todas las personas deben tener en cuenta que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, de modo que nada de lo que poseemos es nuestro, sino de Dios, porque Dios nos lo ha confiado. Y en realidad no tenemos derecho de propiedad alguna sobre las cosas que consideramos nuestras posesiones. ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que en ella hay, y ahí estamos hablando de cosas materiales. Y luego dice, el mundo y los que en él, o sea, nosotros, los animales, los insectos, todo lo que tiene vida. ¿Sí me explico? Todo lo que tenga vida y todo lo que sea un objeto que esté en esta tierra, en este mundo, en este universo, todo le pertenece a Él. Dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses, si mal no recuerdo, 1:15 al 16. Sí, esa cita no está ahí en la Biblia, pero en la pantalla. Pero usted lo puede ver ahí en su Biblia. Colosenses 1, si mal no recuerdo, es del 15 al 16. Póngale 14 al 17 por aquello de los aquellos, ¿verdad? Colosenses 1. ¿Qué dice? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces,
Cuando ahí dice que Él es el primogénito de toda creación, aquí tenemos que tener cuidado porque por ahí anda una enseñanza que está un poquito, bastante, muy equivocada. Que dicen que Jesús fue lo primero que Dios creó. Eso es mentira. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, lo que está diciendo es que Él es el heredero de toda la creación. Él es el en Él nosotros somos herederos, pero sin Él no. Sin Él no heredamos nada, porque Él es el heredero de todas las cosas. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Él no pudo haber sido lo primero que fue creado, porque todo fue creado por medio de Él. ¿Sí me explico? Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque de repente van a llegar por ahí los que dicen que son testigos y le van a decir, mire, Jesús fue lo primero que Dios creó. No, Jesús es el heredero de todo lo que fue creado, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Pensé que iba a participar. Se van a participar, ya saben que se van a participar. Ok. 50:12, Salmo 50:12, ¿qué dice? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros le traemos a Dios el diezmo, o cuando nosotros le traemos la ofrenda a Dios, no le estamos dando algo que Él necesite o porque Él lo necesita, se lo estamos dando como ofrenda a Él, como algo que nosotros queremos entregarle a Él voluntariamente a Él. ¿Sí? Yo les pregunto, y se los he preguntado en otras ocasiones, ¿a alguno de ustedes se les ha exigido el diezmo alguna vez? De mi parte, por lo menos. No le hace que levanten la mano y digan amén, no le hace, se vale. No, ¿por qué? Porque es algo que yo le traigo a Dios. Yo les decía en cierta ocasión, aunque por ahí me dijeron que no estaba bien que yo lo dijera de esa forma, pero yo les dije en cierta ocasión, yo no soy abonero de Dios. Soy su pastor y punto. Pero no soy abonero de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no es algo que yo vaya a su casa, oiga el diezmo, pues no, o sea, de repente cuando hay gente que está enferma, por ejemplo, que no puede venir al templo, ahorita, por ejemplo, pasamos para la casa de una hermana que está enferma y no puede venir, nos pidió que pasáramos por su diezmo para depositarlo al alfolí, porque eso es lo correcto, depositarlo en el ofrendero. ¿Me explico? Ok, entonces, cuando nosotros hemos entendido que todas las cosas le pertenecen a Dios, entonces podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas en gratitud, pero sobre todo en adoración. En adoración, que eso es bien importante, hermanos. ¿Me explico? O sea, no venimos, hermanos, a traer el diezmo porque es el compromiso con el pastor. Yo vengo a traer mi diezmo porque es mi ofrenda a Dios, en adoración a Dios, en gratitud a Dios. No sé qué está pasando ahí con el proyecto, no está funcionando. Ok. Muy bien. Primer principio entonces, todas las cosas le pertenecen a Dios. En segundo lugar, el segundo principio sobre la mayordomía del dinero enseña que el creyente debe decidir. Escuche, es una decisión personal, cada uno, ¿sí? Cada uno debe de decidir en su corazón servir a Dios y no al dinero. Muchas congregaciones, desgraciadamente una gran cantidad de congregaciones que se dicen cristianas, en realidad tienen al dinero como su único Dios, por sobre todas las cosas. Hemos hablado, hermanos, creo que hasta el cansancio de ustedes, acerca de esas personas que incluso enseñan a la iglesia a clamar por el dinero en los altares. Y selle la palabra, les dicen algunos, ¿verdad? ¿Y de qué se trata eso de sellar la palabra? ¿Qué es eso de sellar la palabra? ¿Han oído ustedes hablar de eso? ¿No? El predicador dice algo que a usted le gustó lo que dijo y usted viene con un billete y lo pone en el altar. Eso es sellar la palabra. Yo le pregunto, ¿en dónde ángeles y serafines dice la Biblia que la palabra se sella de esa forma?
¿O dónde dice la Biblia que la palabra debe de comprometerse de esa forma? Ah, ya te puse ahí mi de a 1000, mi de a 500, mi de a 20, mi de a 10. Ahora me cumples. O me dejas como estaba. Eso, hermanos amados, es una soberana herejía. Y es una blasfemia, hermanos. ¿Sabe por qué es una blasfemia? Porque están haciendo a Dios, o están haciendo de Dios un Dios corrupto que se vende por dinero. Ese es el Dios. Miren, hermanos, hay un mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de los 10 que tenemos. ¿Sí? Ok. ¿Sabe usted que no necesita formarse una imagen de madera o de yeso y ponerla en la pared para hacer un ídolo? Con que usted se haga un Dios en su mente, un Dios que va a cumplir su palabra porque usted le dio dinero. El que dice escuela dominical, si no me equivoco. Entonces, aquí es importante que entendamos eso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces estamos violando el segundo mandamiento por hacernos una imagen en nuestra mente de un Dios que no existe. Y estamos adorando a ese Dios que no existe, a ese Dios que se deja sobornar, a ese Dios que se deja comprar por dinero. Ese Dios no existe, pero es al Dios al que están adorando muchos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces es importante, hermanos, que nosotros decidamos en nuestro corazón servir a Dios y no a dinero. El problema es que a veces, hermanos, es más fácil apegarnos a lo que es tangible. ¿Me explico? Vamos a ver qué dice Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el olimpo rompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el olimpo rompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora para los ojos del ojo. Me traes el lápiz electrónico que está en la mochila, por favor. Esto es una de las bolsitas. No quería hacer mucho escándalo con eso, pero bueno. Ahora sí, hermana, ¿qué dicen? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ok, entonces, fíjense cómo dice el versículo. Les digo. Esto va ahí en la computadora, mija, por favor. Ok, en el versículo 24. Sí, ahí en Mateo 6, 24. Déjeme nada más que me conecten esto y ya se los pongo aquí en la pantalla. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a la riqueza. Ok, fíjense bien cómo dice ahí, hermanos. Ninguno puede servir a dos, ¿qué? Señores, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos dos señores que presenta la palabra? Dios y las riquezas. Entonces tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. Y esa es una decisión personal de cada uno de nosotros. Cada uno tiene que saber a quién está sirviendo.
¿Me explico? Ahora, esto abarca, hermano, no solamente a la iglesia, también a los siervos, a los predicadores, a los que trabajamos en el evangelio. ¿Me explico? ¿Por qué, hermano? Porque hay mucho predicador que se ha vendido a un evangelio de prosperidad, a un evangelio de usted siembre, usted pacte, usted traiga y yo nomás recojo. Pues no funciona de esa forma. Tenemos que decidirnos en nuestro corazón, hermanos, a servir a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 8, del 4 al 5? A ver, mija, por favor, ahí debe de estar. Si no está, pues me dices. Ahí está. Fíjense cómo los corintios, hermanos, o como mejor dicho, los de Macedonia, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos estaban recogiendo una ofrenda, hermanos, para los santos de Jerusalén que estaban pasando hambre. ¿Sí? Ellos estaban pasando hambre y Pablo y los apóstoles empezaron a recoger ofrendas en las iglesias de entre los gentiles para llevar a Jerusalén. Y los macedonios, que eran gente pobre, fíjense cómo dice ahí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos, decía la gente, concédanos participar de esa ofrenda. Y no era participar de recoger, sino de entregar. Ahora, dice más adelante, dice, y no como lo esperábamos, o sea, ellos esperaban algo poquito. Dicen, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Esa es la base de la verdadera ofrenda, del verdadero diezmo, hermanos. Usted puede traer su diezmo, usted puede traer su ofrenda y no ser acepto. ¿Sí sabía eso? Que su ofrenda no se acepta por Dios. El pastor no conoce su corazón y finalmente es el pastor el que va a recibir ese diezmo terrenalmente hablando. Pero Dios es el que conoce el corazón del que ofrenda y del que diezma. Y a veces nosotros podemos sentirnos satisfechos porque trajimos nuestro diezmo o nuestra ofrenda, pero si no lo hicimos con la actitud correcta, hermanos, con esa actitud de darnos primeramente nosotros al Señor. Yo le pregunto, ¿a Dios qué puede interesarle más, hermano? ¿Su dinero o su alma? ¿Su corazón? ¿Qué es lo que dice Dios? Dame, hijo mío, tus diezmos y ofrendas, tus pactos, tus siembras, tus sellos. ¿Qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, para que nuestra ofrenda, nuestro diezmo puedan ser aceptos delante de Dios y suban en olor grato delante de Él, como los dones de Cornelio. ¿Se acuerdan? Cornelio capítulo 10, Hechos capítulo 10. Cornelio, hermanos, dice la palabra de Dios que sus ofrendas, sus limosnas, fueron tomadas para memoria delante de Dios, fueron recordadas por Dios. Entonces, esa debe ser nuestra meta, hermano, que nuestras ofrendas y diezmos tengan olor fragante delante de Dios. ¿Estamos? La Biblia pone en claro, hermanos, que cualquier avaricia es una forma de idolatría. Ya lo leímos, nadie puede servir. Ahora, ¿qué dice Colosenses 3:5? No sé si la tenemos por ahí, Leti. Colosenses 3:5. Ahí está. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es... O sea, todo esto, hermanos, todo esto es idolatría. ¿Sí me explico? O sea, no solamente la avaricia, sino todo lo que tenemos aquí es idolatría. Pero dentro de todo eso tenemos la avaricia. Ahora, aquí entra la pregunta, ¿por qué no diezmo? ¿Por qué no ofrendo? A veces porque no tengo. No es válido, ¿verdad? Pero cuando sí hay, tenemos que tener cuidado con eso. Porque por ahí hay mucha gente, hermanos, que no diezma, no porque no tenga, sino porque simplemente no quieren hacerlo. Y sacan infinidad de pretextos.
Yo les he dicho, yo nunca había escuchado que el diezmo fuera un fraude hasta que salió aquella canción viejísima ya de Arjona. A partir de ahí, hermano, fue cuando yo empecé a escuchar que el diezmo era un fraude. Antes ni se mencionaba esa palabra para el diezmo. Ahora, ciertamente ha habido muchos abusos. Se han cometido muchos abusos en cuanto a las finanzas en la iglesia. Hay gente, hermanos, que ha despelucado a las iglesias como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque no leen. Porque no escudriñan. Porque piensan que lo que dice el pastor así es porque el pastor lo dijo y punto. No, hermanos, tenemos que tener una referencia, y esa referencia es esta Biblia. Acuérdense que la Biblia, hermanos, es nuestra única norma de fe y de conducta. Entonces, yo no quiero que mi pastor me transee. Pues yo voy a ponerme a leer la Biblia, a ver qué dice la Biblia, a ver si de veras el pastor está enseñando lo que la Biblia enseña o no. ¿Sí me explico? Porque cuando nosotros descuidamos ese pequeño pero tan importante punto, hermanos, entonces caemos en el riesgo de ser estafados en la iglesia. Y hay muchas formas, hermanos, de manipulación en las iglesias. Muchas formas de manipulación. Estaba escuchando el otro día a un pastor que comentaba acerca de ciertas materias que se están viendo en cierta escuela bíblica, y una de las materias era técnicas de atracción para atraer gente a las iglesias. Y no le pongas a tu iglesia, no le pongas templo cristiano, porque eso ahuyenta a la gente. ¿Sabe qué, hermano? Yo les decía en Urbi una vez, el que venga a este lugar va a saber que viene a un templo, y va a saber que al templo venimos a adorar a Dios. O sea, ¿de qué me sirve a mí llenar este lugar de gente perdida y que siga perdida? El que venga a este lugar tiene que saber a lo que viene. Tiene que saber que aquí es un templo donde se adora a Dios, donde se glorifica a Dios, donde se exalta a Dios, donde se predica a Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermanos? Porque de repente viene gente que piensa que viene a un club social, o a un cine, o a un teatro, o a un evento, un concierto, qué sé yo. Y a veces, hermanos, venimos más por la emoción de estar en un concierto o de pasarnos la suave con los hermanos, más que por adorar a Dios. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Incluso los de alabanza tenemos que tener mucho cuidado en eso, de que las canciones que cantamos aquí verdaderamente exalten y glorifiquen el nombre del Señor. Porque a eso venimos. Para eso estamos aquí. Amén. Ok. Tercer principio. Chambre, no nos va a alcanzar otra vez. Tercer principio, sobre la mayordomía del dinero, nos dice que lo que el creyente da debe de ser para fomentar el reino de Dios, sobre todo la obra de la iglesia local y de la difusión del evangelio por todo el mundo, para ayudar a los necesitados, para hacernos tesoros en el cielo y para aprender a respetar a Dios. Esto lo vimos la semana pasada, si mal no me acuerdo. ¿Sí? Ok. Cuarto principio, sobre la mayordomía del dinero, nos dice que siempre lo que se da debe de ser en proporción con los ingresos que se tienen. En el Antiguo Testamento el diezmo llegaba siempre a 1/10, o sea, la 10ª parte, ¿sí? Dar menos de eso era en efecto robar a Dios. ¿Qué dice Malaquías 3 del 8 al 10? ¿Robará el hombre a Dios? Con eso empieza, ¿va? Pues vosotros, la nación toda, dicen, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pues en sus diezmos y ofrendas. Era lo que les estaba fallando, ¿sí o no? Ahora, nosotros necesitamos entender, hermanos, que el Nuevo Testamento exige que lo que se dé sea para la obra de Dios, en proporción a lo que Dios nos haya dado. O sea, es lo mismo, ¿sí? Primera a los Corintios 16:2, por ahí debe estar, Leti. Primera a los Corintios 16:2 y segunda de Corintios 8, del 2 al 3 y 12. Primera a los Corintios 16:2, ahí está en la pantalla, si lo quieren ver en la pantalla. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya, ¿qué dice? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja
Entonces, o sea, la cosa es que cuando yo llegue ya esté listo ahí. Ahora, estamos hablando aquí de una ofrenda que el apóstol estaba recogiendo para los necesitados en Jerusalén. Eso tiene que estar bien claro, hermanos, porque de repente dicen, es que la Biblia lo único que dice es de las ofrendas. Cuidado con eso. Esta era una ofrenda especial para una situación especial, ¿sí? Y la Biblia, hermanos, es muy clara en este sentido. O sea, no podemos nosotros enseñar algo que no está escrito en la Biblia. Porque hay quienes dicen, es que el diezmo en el Nuevo Testamento ya no se menciona, ya no se tiene que dar. ¿En dónde dice eso? Lo último que se mencionó sobre el diezmo fue Jesús, que dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Estamos? Ok, aquí lo que vemos, hermanos, es que es en proporción. Esto evitaba, hermanos, el cobro excesivo para los que tenían menos. Y evitaba que los que tenían más pagaran menos. ¿Sí me explico? Era en proporción. Proporcionalmente, todos pagaban lo mismo. Todos pagaban el 10%. ¿Estamos? Ahora, esto me llama a mí mucho la atención, hermanos, porque muchas veces hay gente que no tiene, que verdaderamente está pasando necesidad y aún así se le exige. Y aún así se le exige. O sea, no, o sea, tenemos que tener bien claro, hermanos, que el diezmo es algo que se entrega voluntariamente por gratitud, no por exigencia del pastor. ¿Estamos? Que el pastor es el que vive de eso, sí, el pastor es el que vive de eso, y Dios me va a bendecir, y Dios va a bendecir al que dé con alegría. Eso es algo bíblico, pero no es algo que yo le exija. Yo se lo enseño, usted toma la decisión si lo hace o no lo hace, pero ahí están las cosas. ¿Me explico? Yo puedo tomar la decisión de no diezmar, pero ¿cómo me va a tener Dios a mí? Pero es mi decisión. ¿Sí me explico? Dios me va a tener como dice la Biblia que me va a tener. Es mi decisión que Dios me tenga así o no. ¿Sí me hice entender? Ok. Quinto, referente a las ofrendas, lo que se da debe ser voluntario y generoso. Esto se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora, lo desconectamos ayer. A ver, ¿qué quiero decir cuando digo generoso? ¿Qué entiende usted por una ofrenda generosa? Bueno, un pequeño ejemplo es, por ejemplo, cuando estamos en ciertos clientes, hay lugares donde son lugares muy exclusivos. Y la gente que nosotros vemos que se ve que es poquito menos adinerada, dona el cambio. Y mucha gente que tiene posibilidad, no. Denme tal. O sea, pide el cambio completo, sin donación. Hay mucha gente que vemos que no es tan grandes recursos, en mi caso cuando estamos viendo últimamente, donan. No, sí, oye, que no, sí, deja como donación. El mentado redondeo, Sí, por ejemplo. hay lugares donde son por causas así más específicas y permiten, ya estamos hablando de 5 pesos, de 10 pesos, de un poquito más. Hay gente que nos encuentra Estados Unidos, especial. Pero ahí hay gente que viene por más, que sea que bueno, al menos la apariencia engaña. No, ni un 5, nada, la mayoría no. Pero el que tiene aparentemente menos, que sé que viene con los zapatos más gastados, más fea la ropa, sí, está bien, no es. Entonces, ¿qué hace? Muestra generosidad que pese a su recorte financiero, le gusta compartir. Y hay gente que tiene, y a uno que no tiene, lo desea tener. Ok, pero entonces, ¿qué entendemos, basándonos a ese ejemplo que debe haber, por ejemplo, qué entendemos por una persona generosa? Una ofrenda generosa. No importa la cantidad, hermanos. Lo importante es la actitud del corazón, es el desprendimiento. De eso hablamos cuando hablamos de una ofrenda generosa. Porque muchas veces hablamos de una ofrenda generosa y pensamos en los miles de millones de pesos que hay que donar. No.
Ser generoso, hermano, no necesariamente tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad del corazón al momento de darlo. ¿Sí me explico? Porque miren, ¿usted cree que la ofrenda de la viuda, ¿se acuerdan? 2 blancas. Fue generosa esa ofrenda. Pero no era casi nada. Pudo haber dado nomás una y hubiera sido generosa. ¿Sí me explico? ¿Dónde estuvo la generosidad de esa mujer? En su corazón. ¿Sí me explico? Entonces vamos a Éxodo 25 del 1 al 2. ¿Qué dice? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. Ok. De todo varón que la diere, ¿qué dice? De su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Fíjese qué interesante está eso, hermanos, Se dice, aunque eso no está en la Biblia, se los comparto, ya usted sabe si lo cree o no lo cree, o si lo acepta o no lo acepta, eso es ya independiente, la Biblia no lo dice. Pero se dice que en el Antiguo Testamento, en el Templo de Jerusalén y en el tabernáculo, había sacerdotes que estaban cuidando la actitud de los que traían ofrenda y diezmo. Recuerden, hermanos, que era un solo templo. Entonces, como era un solo templo, haga de cuenta que se ponía como recaudación cuando va a pagar los impuestos. ¿Sí me explico? Un gentío. Pero había hombres encargados de revisar con qué actitud se traían los diezmos y las ofrendas. Si su actitud no era la correcta, su ofrenda o su diezmo eran desechados. No eran aceptados. ¿Sabe por qué? Porque contaminaban el resto. Váyase y haga fila otra vez hasta que se le bajen las pulgas que traen, y luego ya viene y presenta su ofrenda y presenta su diezmo. ¿Qué dijo Jesús? Si tu enemigo, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, deja ir tu ofrenda, ve, arréglate y luego vienes y presentas tu ofrenda. ¿Por qué? Había una razón para eso. ¿Saben que si el sacerdote se le pasaba a alguien y echaba el diezmo, o traía el diezmo, o traía la ofrenda, y esa ofrenda cruzaba la puerta del tabernáculo, a ese sacerdote, hermano, le daban de varazos en los chamorros por haber dejado pasar esa ofrenda o ese diezmo? Repito, es algo que está ahí en la tradición judía, pero no está en la Biblia, ¿verdad? Yo se lo comparto, no es como una capsulita ahí de conocimiento general, ¿verdad? Ya si usted lo quiere investigar lo puede hacer. Pero imagínense, así de importante es la actitud del corazón a la hora de traer el diezmo y la ofrenda. Yo no sé cuántos de nosotros nos gustaría que nos dieran de barazos en el chamorro para que se nos quiten los agarrados que a veces somos. Pero el asunto es, hermanos, que lo importante aquí es la actitud del corazón. De corazón tomaréis mi ofrenda. O sea, no era nada más de traer y ya. No. Hay que hacerlo de corazón. ¿Estamos? ¿Qué dice 2 de Crónicas 24 del 8 al 11? Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto del valle del desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca. Hasta ahí, deme tantita chance ahí. Y todos, dice, se gozaron. ¿Por qué se gozaron? ¿Por qué se gozaron, hermanos? Fíjense, lean otra vez, hermana, ese pasaje, esa parte. Y
todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaban Un poquito más atrás, hermano, el versículo anterior. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Fíjense, hicieron pregonar que todos los pueblos, jefes y todos, trajeran la ofrenda que Moisés, ¿qué dice? Siervo de Dios había impuesto a Israel en el desierto. ¿Cuál fue esa ofrenda, hermanos? ¿Cuál fue esa ofrenda? No hagan, la acabamos de leer, no me hagan esto. Para Para el tabernáculo. La ofrenda que Moisés había impuesto en el desierto, hermanos, fue para el tabernáculo. cuando les dijo que ya no... Cuando les dijo que ya dejaran de traer. ¿Qué ofrenda se les estaba pidiendo aquí a los jefes y al pueblo? ¿Para qué era? Si era la ofrenda que Moisés había establecido o había pedido, pedido en el desierto. Estaban aquí pidiendo una ofrenda, hermanos, para reconstruir el templo. O para la construcción del templo. Por eso se gozaron. Por eso se gozaron, hermanos. Sobró, ¿verdad? De la ofrenda. Mande. Sobró, ¿verdad? Bueno, en el caso de Moisés sobró. Pero aquí se gozaron porque estaban recogiendo una ofrenda para la construcción o reconstrucción del templo. Por eso se gozaron. Porque por fin iban a poder estar una vez más, hermanos, en la casa de Dios, adorando a Dios. Se gozaron por eso. Y luego, Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por él, sumo sacerdote, llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. ¿por qué? Porque se gozaron para dar para la casa de Dios. Entonces, las ofrendas que se traen, en el quinto principio que dijimos, debe de ser voluntario y generoso. No se debe de vacilar, hermanos, en dar como sacrificio. Porque ese es el espíritu con el que el Señor se entregó a sí mismo. Por nosotros, dice, ofrenda agradable a Dios. Entonces, para Dios es mucho más importante el sacrificio implícito en la ofrenda que el valor monetario de la misma. Lucas 21 del 1 al 4, ¿qué dice? ...21 del 1 al 4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Yo también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo lo del sustento que tenía. Ok, entonces, ahí Jesús está, permítame la palabra, alabando la ofrenda de la viuda. ¿Por qué? Porque él vio el sacrificio, ¿vale? Porque él hizo de corazón, él vio el sacrificio de la viuda. Dice, los ricos han echado de lo que les sobraba, pero esta viuda pobre ha echado todo su sustento. Todo su sustento. Entonces es importante, hermanos, que nosotros veamos, para Dios es mucho más importante el sacrificio implícito en la ofrenda que el valor monetario de lo que damos. ¿Estamos? Ahora, en este pasaje de Mateo 6, del 2 al 4, Jesús nos da una valiosa lección sobre cómo mide Dios la acción de ofrendar del creyente. La ofrenda de una persona no se determina por la cantidad que da, sino por el sacrificio que hace para dar. A veces los ricos dan de lo que les sobra, pero no les cuesta ningún sacrificio hacerlo. No les cuesta. ¿Usted cree que las empresas que donan para el Teletón, por ejemplo, ha visto los chequezotes esos? ¿Sí los ha visto? Que 100 millones, que 100,000 pesos, que 200,000 pesos. ¿De dónde sale todo eso?
¿Sabe que todo eso a ellos se los descuentan de los impuestos? Yo trabajé en un orfanatorio donde de repente había empresas, ¿verdad?, como Ford y ese tipo de empresas que donaban, no sé, 20,000 pesos cada diciembre o cosas así para el trabajo del orfanatorio. Pero el orfanatorio les extendía un recibo que se llama deducible de impuestos. Esos por ejemplo, Walmart o Oxxo, Alsuper, Esmart, Soriana, que redondean, todo eso que ellos entregan, ellos reciben un deducible de impuestos, a ellos se los deducen de impuestos. ¿Eso quiere decir que no vamos a redondear? No, si podemos hacerlo, hagámoslo. Aunque a ellos les regresen el dinero, no importa. Nosotros estamos haciéndolo para la gente que necesita, ¿sí me explico? O sea, no vamos a cerrar nuestras manos nada más porque a Soriana le deducen de impuestos o porque al súper lo deducen de impuestos. ¿Sí me explico? O sea, pero ¿sí sabe usted que ese dinero que ellos redondean, a ellos se los regresan en impuestos? O sea, a ellos no les cuesta nada. Nada les cuesta. Y usted puede ver camiones, ¿verdad? O camionetas muy bonitas que donado por el empresariado chihuahuense, donado por el súper, donado por fulano, por sutano. A ellos les regresan eso en impuestos. O sea, no les cuesta. Esas ofrendas, hermanos, no son tan del agrado de Dios como las de aquel que de veras va y no, pues ahí está mis 5 pesos, mis 10 pesos para lo que pueda, para lo que alcance. Pues no tengo más, pero pues ahora ahí están. ¿Sí me explico? O sea, a Dios no le interesa tanto la cantidad, sino el corazón del que ofrenda. ¿Sí? Ahora, este mismo principio, hermanos, se puede aplicar a todo el servicio que se preste al Señor. Para Dios es lo mismo el que predica que el que lava los baños. ¿Sí sabe usted eso? Y a veces nosotros como que, ay, ¿para qué puedo servir más que para barrer y tratar? Pues déjeme decirle que eso es una gran bendición. ¿O a quién le gustaría irse a sentar a un baño sucio? Pues déjeme decirle, hermano, que ese servicio vale tanto para Dios como el que predica. Lo que importa, hermanos, es la actitud del corazón de la persona. Él juzga la obra y el ministerio dedicados a Él no por su tamaño. Hay mucha gente que no, es que yo soy una persona muy influyente, soy influencer. O tengo una iglesia de 20,000 personas. Y de repente hasta nos atribuimos a mi iglesia es de 20,000. No, es la iglesia de Jesucristo. Pero muchas veces pensamos que porque el pastor no sale en la tele, o porque no sale en el radio, o porque su iglesia es muy pequeña, es una persona que no tiene éxito ministerial. Y eso no se mide en ese tipo de situaciones, se mide en la actitud que cada siervo de Dios tenga en su corazón para con Él. ¿Sí me explico? La dedicación sincera, el sacrificio, la fe, el amor puestos en el servicio, eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios mide. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Estamos? Un sexto principio, hermanos, lo vamos a ver la semana que entra, nos faltan 2 de los 7. La próxima semana. Acuérdense de estos 5 que ya vimos para no tenernos que regresar desde el principio para poder avanzar. Nos vemos la próxima semana, hermanos, en la escuela dominicana. Nuestros hermanos que están en internet, les recordamos que ahorita nos desconectamos, pero a la 1 de la tarde nos volvemos a conectar. Esto con el fin de subir la predicación a YouTube y la escuela dominical también. Vamos a orar, hermanos. Judith, te encargo por favor la transmisión. Vamos a orar, hermanos, y después de esto terminamos la transmisión, suspendemos la transmisión y nos preparamos para nuestro culto dominical. Amén. Eterno Dios y buen Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos repasado el día de hoy. Señor, queremos suplicarte que tú te glorifiques en nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a ser oferentes agradecidos a ti, Señor. Cristianos que verdaderamente reconozcan, Señor, que todo lo que tenemos dependemos de ti y que todo lo que tú nos has dado, Señor, es para que seamos bendición a nuestras propias vidas y a la vida de los que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por ese colchón en el que dormimos, por esa casa que tenemos, por ese vehículo tal vez, Señor, que nos mueve de un lado para otro. Gracias por la salud, gracias por todo, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, prepara nuestros corazones para que podamos alabar y glorificar tu nombre con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Ahorita nos preparamos.